hemos recogido las ofrendas antes del mensaje y no hasta el final como solemos hacerlo de costumbre. Y es, hermanos y hermanas, el objetivo es para motivarles a ustedes y que ustedes sepan cuáles son los esfuerzos económicos que actualmente la iglesia está haciendo en materia de medios de comunicación. Como ustedes van a ver acá en la pantalla, hermanos, ya se comenzaron a realizar el montaje de lo que va a ser la repetidora en Ahuachapán. Y estamos, hermanos y hermanas, comenzando básicamente de cero lo que va a ser la caseta. Usted puede ver ahí la parte de donde va a estar la caseta. Van a ver también, hermanos, que ya se montó la antena, la torre donde se va a colocar la antena del transmisor de la 98.1 FM en Ahuachapán. Esa torre que se ha levantado, hermanos, tiene 39 metros de altura y de hecho que está en una posición bastante privilegiada. Pero como se los acabo de mencionar, es prácticamente levantar la repetidora de cero, es decir, construir la caseta, colocar ahí la antena sobre la torre. El transmisor ya lo habíamos comprado en el año 2019, estaba ahí y pues ahí se va a colocar. Pero como se los he mencionado, hermanos, es una inversión que oscila los $30,000. Es una inversión bastante fuerte. Y por eso es que los hermanos diáconos, las hermanas diaconisas recogieron la ofrenda antes, precisamente para que todos, hermanos y hermanas, estemos conscientes del esfuerzo que como iglesia estamos haciendo. A la par de este proyecto, que como repito es una inversión de $30,000, estamos llevando otro que es, tal vez usted se habrá fijado ahí en el parqueo que tenemos aquí en el costado, se está ampliando el área de la clínica de atención de salud, donde se va a estar colocando, hermanos, una clínica odontológica y una mejora a la clínica de atención de salud. En eso, hermanos y hermanas, lo estamos haciendo en sociedad con Compasión Internacional, de tal forma que la iglesia se compromete a adecuar las instalaciones y ellos nos van a dar el equipamiento de todo lo que supone tener una clínica con estas condiciones, donde van a estar siendo atendidos los niños del CDI. Pero también, hermanos y hermanas, estamos organizándonos con el equipo de profesionales de la iglesia para que sea un beneficio también para la congregación a un costo muy accesible. Entonces estamos llevando dos proyectos al mismo tiempo y no podemos dejar uno o el otro porque en realidad los dos tienen un tiempo en el que debe de ejecutarse. Entonces, una de las formas, hermanos, en que ustedes pueden apoyarnos es a través de sus oraciones, es a través de ese esfuerzo que hacemos orando porque los ministerios sigan caminando. Pero también un esfuerzo importante es que usted lo haga a través de sus aportes en conceptos de diezmos, ofrendas, como socios de la radio. Fíjese, hermanos, que si todos en la iglesia, todos los que estamos laborando, todos los que recibimos un ingreso, diezmáramos y ofrendáramos y fuéramos fieles al Señor con la parte que nos corresponde, la iglesia tendría lo necesario para sacar adelante los proyectos. Uno de los proyectos que también tenemos, hermanos y hermanas, ahí engavetados, pero que con la ayuda del Señor lo vamos a realizar, es hacer toda una sustitución de las sillas de la iglesia, completamente todas las sillas de la iglesia. Pero eso va a tener que esperar un poco porque nos urge sacar la radio y esto de la clínica. Pero como le decía, nosotros vamos haciendo las cosas, hermanos, sobre la base de lo que el Señor nos va dando y la fidelidad de su pueblo. Y sé que muchos de ustedes son fieles con el Señor en la entrega de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus aportaciones. Y eso es lo que nos va permitiendo empujar la obra de Dios en una circunstancia como la que estamos viviendo. Detrás de todo esto, hermanos, recordemos que hay una palabra de fe a la que le estamos creyendo.
y es que nuestro Dios no se queda con nada, sino que todo lo que sembramos en la obra de Dios, Él lo multiplica. Y en realidad, hermanos, es una inversión la que el Señor nos invita a hacer. Es decir, nosotros somos los inversionistas en el reino de Dios. Pero ahí, hermanos y hermanas, como el pastor de la iglesia, les animo para que mostremos fidelidad al Señor, aquellos que somos socios de la radio, para que sigamos empujando los proyectos de la iglesia, que son los que nos hacen, hermanos y hermanas, llevar el mensaje del evangelio hasta el último rincón. Así es que si en esta ocasión usted notó que las ofrendas se recogieron antes del mensaje, es precisamente por estos elementos que estoy mencionando. Con la ayuda de Dios, hermanos, en el mes de abril vamos a estar sonando ya en Ahuachapán a través del 98.1 FM, y yo les voy a estar dando los avances de esto. La obra de Dios sigue caminando, hermanos, sigue avanzando, porque el Señor sostiene a su iglesia, sostiene su obra, y Él ha de preservar lo que el Señor nos ha entregado hasta este momento. Amén, hermanos. Amén. ¿Se alegran por estos avances, hermanos? Bien, hermanos, gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir la Biblia en la carta de los Efesios, capítulo número 4. Efesios, capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo número 11. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 11. La palabra de Dios nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta noche venimos delante de ti y queremos agradecerte porque tú eres bueno, lleno de bondad y misericordia, y reúnes a tu pueblo esta noche para instruirnos por medio de tu palabra. Ahora queremos pedirte que nos bendigas, Señor, y que puedas obrar y así todos crecer en el conocimiento de la verdad y llegar, Señor, a la estatura que tú has destinado, que tu iglesia crezca. Todo esto, Señor, lo rogamos y lo suplicamos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos y hermanas, por favor. Al haber leído este pasaje, ya usted se habrá dado cuenta que esta noche nos corresponde hablar acerca de los ministerios, los 5 ministerios primarios que se han mencionado en esta carta de los Efesios. Esta sección, hermanos, de los ministerios corresponde a lo que en teología se conoce como la eclesiología. Y la eclesiología es el estudio de la iglesia en su naturaleza, ordenanzas, ministerio, misión y gobierno. Es decir, la eclesiología trata acerca de todos estos aspectos. Y obviamente, hermanos, que uno de los aspectos más importantes tiene que ver con relación a los liderazgos que Dios coloca al frente de la obra para realizar la tarea específica que el Señor le ha dado a cada uno de estos líderes para la edificación de la iglesia. Como lo acabamos de leer en el versículo 11, el pasaje nos dice que Dios constituyó 5 ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
con el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo y de esa manera capacitar a los cristianos para que alcancen la madurez espiritual, para que lleguen a la estatura del varón perfecto. Entonces, Dios ha delegado los 5 ministerios para que la iglesia se robustezca, tenga la consistencia necesaria. Y esa consistencia, hermanos, o esa nutrición solamente va a ser posible sobre la base de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios y la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, que es el que va perfeccionando la obra. Ahora, las personas se preguntan hasta qué punto los ministerios van a estar vigentes. ¿Cuándo los ministerios dejarán de ser? Para responder a esa pregunta, el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que dice el versículo 13. Lo he leído en la versión Reina Valera. Entonces, si usted se fija, los ministerios entonces están vigentes por una sencilla razón, y es porque la iglesia todavía no ha alcanzado, en primer lugar, la estatura de la plenitud de Cristo. Por el simple hecho que la iglesia no ha sido arrebatada a los cielos, eso habla que la iglesia todavía está en un proceso de crecimiento. Pero quienes convergen en ese crecimiento son los ministros de la palabra. Y es más, dice que la iglesia debe de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Como esas características todavía no han llegado a ser una realidad en la vida de la iglesia, obviamente que los 5 ministerios entonces son necesarios para que la iglesia pueda tener esa consistencia. Entonces, Dios utiliza a los ministros del evangelio para darle, hermanos, esa nutrición, esa consistencia, ese crecimiento. Y de ahí, hermanos, que es importante que también reflexionemos qué es la iglesia y por qué yo necesito pertenecer como cristiano a una iglesia. ¿Por qué razón usted, como creyente, lavado en la sangre del Cordero, necesita decir: pertenezco a la iglesia del Señor, me congrego en una iglesia local y menganito o fulanito es mi pastor? Cuando llegamos a esa verdad es cuando entendemos el compromiso que nos empuja a alcanzar la estatura del varón perfecto, como ya también se describió en los versículos anteriores. La palabra iglesia proviene de una palabra griega llamada, o que en el griego es la palabra eclesía. Eclesía. Siempre que usted encuentre en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, eso en el original proviene de una palabra griega que se llama, o que se lee como eclesía. Y el término, hermanos, se deriva de 2 palabras griegas, un prefijo ek, que lo que significa es fuera de, y kaleo, que significa llamar. Entonces, si ek es fuera de y kaleo significa llamar, eclesía significa los que son llamados a salir, los que son convocados a salir. Y esa palabra en realidad no fue un invento de los cristianos, porque la eclesía se utilizaba, por ejemplo, cuando se convocaba a una asamblea de senadores en la República del Imperio Romano. Cuando los senadores eran convocados, como en nuestro caso, ¿verdad?, al Parlamento Legislativo, que sería más o menos el equivalente, esas sesiones que se realizaban, a esas sesiones, a la reunión de los senadores,
fuera de la ciudad para discutir asuntos de gobierno, a esa reunión, a esa asamblea se le llamaba eclesía. Ahora, en el sentido que se usa en el Nuevo Testamento, la palabra eclesía tiene un significado similar, porque Dios llama a sus elegidos para formar parte de una asamblea especial, de una asamblea única, revestida de dignidad. Como en el caso, por ejemplo, de Roma, que no cualquiera podía pertenecer al Senado romano, solamente eran personas de la aristocracia, de la nobleza. Así también la eclesía solamente la conforman aquellos que han recibido la dignidad de ser llamados hijos de Dios. Ellos son los que conforman la iglesia. Esa palabra también aparece, hermanos, en la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, es decir, en la Septuaginta, porque se utiliza la palabra eclesía. Pero en el hebreo la palabra es la palabra cajal. Cajal. Y el cajal era la asamblea israelita que se reunía alrededor de la tienda de reunión o alrededor del tabernáculo. Cuando Israel salió de Egipto y el Señor le dio la ordenanza al pueblo de erigir un tabernáculo, usted se habrá fijado que las 12 tribus se ubicaban alrededor del tabernáculo. Esa ubicación y esa reunión alrededor del tabernáculo es lo que cuando el apóstol Esteban era específicamente, cuando Esteban está hablándole a los judíos, él les dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Ahí la palabra es eclesía, pero en el trasfondo hebreo es cajal. En el desierto, dice, con el ángel que le hablaba desde el monte Sinaí, y con nuestros padres, por medio del cual recibieron las palabras para darnos vida a nosotros. Entonces, cuando Israel se reunía alrededor del tabernáculo, a esa reunión, eso es lo que se le llamaba el cajal. Y el cajal era la asamblea del pueblo de Dios. Entonces usted puede ver, hermanos y hermanas, cómo el sentido de la palabra expresa una asamblea, una reunión, una corporación, es decir, un cuerpo. Cuando el Señor dijo, allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, y sobre esta roca, que era la confesión que Pedro había hecho, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: y sobre esta roca edificaré mi cajal, mi eclesía, mi asamblea. ¿Qué es lo que está en el centro de la iglesia? ¿Qué es lo que está en el centro de la asamblea? ¿Qué es lo que está en el centro del cajal de Dios? Lo que está en el centro no es el pastor. Lo que está en el centro no son los músicos. Lo que está en el centro no es la alabanza en sí misma, sino que lo que está en el centro es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso se llama la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Entonces, esta reunión, esta asamblea que tenemos acá, este cajal, esta eclesía, es la asamblea de los convocados alrededor no de un tabernáculo, sino que alrededor de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, nosotros somos una iglesia local que pertenecemos al cuerpo universal de Cristo, a la iglesia amada del Señor. Cuando hablamos de esto, de iglesia universal,
Estamos hablando de todos aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido sellados por el Espíritu, que desde las edades, los tiempos, han creído en el Evangelio. ¿Quiénes conforman la iglesia universal? ¿Quiénes conforman, hermanos, la iglesia del Señor? Aquellos que han creído en el Señor, aquellos que han sido convocados a las cenas de las bodas del Cordero, que se nos describen en el libro de Apocalipsis. Solo para que usted tenga una idea, si me acompaña a la carta de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 23. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Donde usted tiene su membresía como creyente. Vea lo que dice Hebreos 12, 23. A la congregación, ahí aparece otra vez la palabra eclesía, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En los cielos. Todas las iglesias tienen un sistema de registro de miembros. Aquí, por ejemplo, el que se bautiza en agua de una sola vez se le hace la ficha de membresía que va siendo guardada en los archivos de la iglesia. Pero en realidad, hermanos, miembros de esta congregación son todos los que vienen acá. Pero hay una membresía que es insuperable y es la membresía que tenemos en los cielos. Dice Hebreos: a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, ¿quiénes conforman la iglesia? ¿Quiénes conforman la iglesia universal? Todos aquellos que han creído genuinamente en el Hijo de Dios y que han sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, son los que creyeron hace 1500 años. Son los que creyeron en el año 35. Son los que creyeron, hermanos y hermanas, en Pentecostés. Desde ahí viene la iglesia, el cuerpo universal de Cristo. Pero esa iglesia está diseminada en diferentes áreas del mundo. La ubicación de cada congregación se llama iglesia local. Y la iglesia local, la iglesia universal, trasciende el tiempo, trasciende el espacio, porque no solamente la conforman los que estamos vivos, los que estamos en este país, sino los que ya se adelantaron, aquellos que ya murieron. Ellos conforman la iglesia universal. Pero la iglesia local está compuesta por los creyentes que se han identificado con un cuerpo constituido que adora al Señor en una localidad. Por ejemplo, nosotros somos la iglesia local de Santa Ana. Somos una parte de esa iglesia local en este departamento de Santa Ana. Todos aquellos que nos congregamos en este lugar somos parte de esta iglesia local y todos somos miembros al mismo tiempo de la iglesia universal de Cristo. Todos, hermanos y hermanas, nos reunimos acá para adorar, confraternizar, para servir con regularidad. Por eso es que el escritor a los Hebreos nos dice, fíjese lo que el escritor a los Hebreos dice: procurémonos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Porque es importante congregarnos. Porque es importante venir a la iglesia local. Porque es importante que nos involucremos en las células. Porque es importante venir al servicio público, acá, a la asamblea, a la eclesía, al cajal. Porque la Biblia dice, en la misma carta a los Hebreos, que nos debemos animarnos los unos a los otros
en razón de que aquel día se acerca. Nosotros debemos de animarnos. Este debe de ser el lugar, hermanos, donde debemos de expresar nuestra adoración sincera, nuestra convicción ferviente, que somos un solo cuerpo. Hay personitas, no sé si decir hermanos, pero hay personitas que dicen: si Dios está en todos lados, si yo no tengo necesidad de ir a una iglesia, aquí puedo buscar al Señor, aquí puedo elevar cantos al Señor, aquí puedo leer la Biblia. Si necesito escuchar palabra de Dios, solo enciendo la radio, solamente veo las redes sociales de la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos estimula a congregarnos. Necesitamos el compañerismo los unos de los otros. Necesitamos el estímulo que nos impulse a amar al Señor, hermanos y hermanas. ¿Se alegran de estar acá esta noche? ¿Aman esta iglesia, hermanos? ¿De verdad usted se siente identificado con esta iglesia? Claro, ese es el objetivo. A mí me alegra mucho cuando las personas en la calle, yo algunos de ustedes tal vez los he visto, yo no los conozco a todos por nombre, es una iglesia muy numerosa, pero cuando me dicen pastor, Dios le bendiga, pues donde quiera, hermano, Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga. Pero qué bonito es tener la sensación que pertenecemos a una iglesia local que ha sido amada por el Señor, que ha sido comprada a precio de sangre. Eso nos une, eso nos reviste del poder, de la fuerza y de la acción del Espíritu Santo, que nos dice que no estamos solos, que hay cristianos que están peleando la buena batalla, así como nosotros también la estamos luchando. Pero esa fuerza la hace la eclesía, el cajal de Dios. Por eso es que el término de la palabra iglesia nunca se utilizó en el Nuevo Testamento para referirse a las cuatro paredes, para hablar de los locales donde se reunían los cristianos. La palabra iglesia tenía una relación estrecha, hermanos y hermanas, para referirse a los convocados, a los llamados. Todos ustedes saben que la iglesia en los primeros 300 años de vida no tuvo locales de reunión. Ellos se reunían ¿a dónde, hermanos? Correcto, hermano. Se reunían en las casas, en eloicos, en lo que ahora nosotros llamamos células. Así se reunía la iglesia del Señor. Después de que Constantino reconoció el cristianismo como religión oficial, les comenzó a dar algunos templos a los cristianos para que se reunieran. Y a partir de ese momento, a esos edificios se les comenzó a dar el nombre de curiaqué. Curiaqué, que lo que significa es casa del Señor. Pero eso vino mucho tiempo después. Entonces, hermanos, llamar a este edificio iglesia, en realidad, hermanos, fue algo que se fue dando progresivamente. Es lo que en análisis literario eso se llama metonimia. ¿Y qué es la metonimia? Es el contenedor puesto por el contenido. Para que lo entendamos más claramente, allá en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26, cuando Pablo está hablando de la cena del Señor, dice: así pues, todas las veces que bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero ahora, a fuerza de ser sincero, ¿qué tomamos? ¿Copa o vino? El vino. Pero ¿por qué Pablo dice, hermanos y hermanas, todas las veces que bebiereis esta copa?
porque es un recurso literario que se llama metonimia. Entonces, cuando la gente dice vamos a la iglesia, refiriéndose al local de la iglesia, es porque con el pasar del tiempo el término se fue como asociando. Entonces la gente viene y dice: hermano, y si usted ha dicho que la iglesia del Señor solamente es una y que hay cristianos en una localidad, entonces ¿para qué hay tanta denominación? ¿Por qué hay bautistas? ¿Por qué hay asambleas de Dios? ¿Por qué hay príncipe de paz? ¿Por qué hay iglesias de Dios? Lo que sucede, hermanos, es que durante los tiempos del Nuevo Testamento no hubo ningún grupo cristiano que se identificara como separado o aparte de lo que nosotros llamamos como denominaciones. Por supuesto que la condición ideal para la iglesia del Señor sobre la tierra es que desde el principio hubiese existido una unidad universal en doctrina y en organización. Pero cuando los líderes eclesiásticos se comenzaron a separar de la escritura, de la doctrina y de la práctica cristiana, era inevitable que no se suscitaran alrededor de la iglesia reformas que rechazaran todo aquel sistema que dio a luz las verdades de la palabra. Es decir, se rechazó todo aquello que se alejara de la verdad de Dios. Y por eso es que se suscitó la reforma protestante, por decir algo. Por eso es que también siglos atrás, entre el siglo XII y siglo XIII, hubo un grupo llamado los valdenses, dirigido por Pedro Baldo, que ellos, hermanos y hermanas, apegados a la verdad de la palabra, amonestaban al liderazgo de la iglesia, que en ese momento sí era una iglesia católica. Entonces Dios, hermanos y hermanas, ha utilizado las denominaciones para preservar de alguna forma el avivamiento y el fervor misionero. Nosotros somos una denominación cristiana evangélica. No somos una iglesia, hermanos y hermanas, calvinista como algunos creen. No somos una iglesia tampoco 100% pentecostal. Es verdad que tenemos algunos puntos del calvinismo y es verdad que también sostenemos algunos puntos del pentecostalismo. Entonces, ¿cómo se llama nuestra denominación? Nuestra denominación es muy jovencita, hermanos, en relación a otras iglesias que son más viejas. Nuestra iglesia apenas, hermanos y hermanas, sobrepasa las 4 décadas. Entonces, ¿cómo se llama nuestra denominación? Misión Cristiana Elim. Esa es nuestra denominación. ¿Y cuál es nuestra localidad? Misión Cristiana Elim de Santa Ana. Entonces, la iglesia Elim ahora es una denominación. Pero en esa denominación, y ahí es donde viene el punto, Dios ha colocado ministros del evangelio que son los responsables o somos los responsables de dirigir la congregación. Ahora, ¿quiénes son aquellos que pueden ejercer el llamado al ministerio? Esto es apenas una introducción, hermanos. Esto apenas es una introducción y vamos a ir desarrollando los ministerios paso a paso en los viernes que siguen. Pero ¿quién puede ejercer el ministerio? Para decir algo que es importante, es necesario un llamado de parte de Dios. El llamado al ministerio puede comenzar con un deseo. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a Timoteo, él decía: palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo o pastor, buena obra desea, dice Pablo. Es un buen deseo.
Si hay alguien que tiene el anhelo, el deseo de servir al Señor en el ministerio, eso es bueno. Pero el deseo no es suficiente por sí solo. Dios puede utilizar ese deseo para inyectar un llamado al ministerio. Pero el llamado, hermanos y hermanas, el llamado tiene que ver con que si Dios convoca, llama a alguien por medio del Espíritu Santo, a través de una convicción, a través de una confirmación por parte de la iglesia local, entre otras cosas, para poder ejercer el ministerio. Todos los que estamos acá tenemos el deseo de servir al Señor. ¿Cuántos tienen el deseo de servir al Señor? No, de verdad, los que tienen el deseo de servir al Señor, digan amén. Amén, claro que así es. Pero no todos vamos a ser pastores. No todos vamos a ser evangelistas. No todos vamos a ser maestros. No todos vamos a ser apóstoles o profetas. Pero Dios a los que llama les da una convicción firme de su llamamiento. Y por eso es que es importante, mire que por eso es importante que por encima de la preparación teológica, lo que yo no digo que no sea fundamental, lo es, que por encima del activismo en el sistema celular, lo cual es como nuestra cantera de servicio, lo cual es importante, pero lo fundamental para que alguien pueda ejercer el ministerio es su llamado. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Para qué Dios te llamó? Son tres preguntas fundamentales. ¿Dónde Dios te llamó? ¿Para qué Dios te llamó? Porque hay gente que piensa que esto de ser ministro del evangelio es cosa sencilla. Solo agarran la Biblia, un medio texto y dicen cualquier ocurrencia. Eso no es así, hermanos y hermanas. El llamado al ministerio es una vocación santa de parte de Dios, que no se consigue por tener la cabeza inflada de información, que no se consigue por ser activista en una iglesia, que no se consigue tampoco por tener parentesco o amiguismo con el pastor. El llamado al ministerio es simplemente porque Dios llama y elige a la persona que va a usar para sus santos propósitos. Si Dios no te ha llamado, no te metas. Es que no hay trabajo, así que de pastor me voy a meter, dicen. Abren ahí un garage y le ponen la iglesia de la superbomba atómica del Espíritu Santo, del remanente fiel de los santos últimos escogidos del día final. Yo le hago una pregunta, y esta es una pregunta importante. Oiga bien lo que le voy a decir. La elección de donde usted decide congregarse determina mucho su crecimiento espiritual. Imagínese que lamentablemente hay personas que el único criterio para elegir una iglesia local es que esta me queda cerca. Esta me queda cerca, hermano, y ya conociste la doctrina de esa iglesia, y ya conociste quién es el pastor, cuáles son sus credenciales, quién es el ministerio que lo respalda. Eso es semejante, hermanos, como que de repente usted tiene hambre y hay un restaurante al otro lado de la ciudad donde le sirven manjares espirituales, donde le sirven la mejor comida y se la preparan bien. Pero viene usted y dice, bueno, pero por aquí hay un changarrito. Es cierto que venden comida mosqueada con producto de hace cuánto, pero esta es la comida que me queda más cerca, así que aquí me voy a quedar comiendo. Ninguno de nosotros en su sentido, en su sano sentido, haría eso. Pero ¿por qué hay personas
cuyo único criterio para congregarse es la cercanía o la lejanía de un lugar. Hermanos, yo he escuchado, así se los digo con todo respeto, disparates en muchos púlpitos de alguien que simplemente se emocionó porque creyó ser llamado por Dios. Por eso, amados hermanos y hermanas, ustedes como iglesia Elim de Santa Ana tienen que ser una iglesia como los hermanos de Berea. Que todo lo que ustedes escuchen sobre este púlpito sea filtrado por la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Mucha estimación nos pueden tener ustedes a nosotros como sus pastores. Pero si sus pastores se están torciendo, se están alejando de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, como los de Berea, a filtrar lo que se dice por medio de la palabra. Su fidelidad no es a los hombres. Ya les dije, el cajal, la eclesía no giraba alrededor del hombre. El cajal y la eclesía giraba alrededor de Dios mismo. Así que eso es importante. Espero que los jóvenes, a quienes el Señor va a levantar como futuros ministros de esta congregación, tengan un santo llamamiento de parte de Dios. Si no hay llamamiento, podrás ser muy activo en muchas cosas, pero Dios no te va a respaldar. Si no hay llamamiento, podrás ser muy amigo del pastor o podrás ser muy familiar del predicador, pero Dios no te va a respaldar. Y por eso es que la gente después dice: Señor, ¿y por qué me has dejado solo si yo te estoy sirviendo? Si es que yo no te llamé, tú te metiste. Porque hay gente que ve el ministerio como una forma de vivir. Que Dios nos libre de caer en semejante cosa, hermanos. Un tercer elemento: quien ha sido llamado al ministerio tiene una carga real por la obra de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los Corintios, él decía: porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo derecho y deber de hacerlo. Ay de mí, decía Pablo, si no predico el evangelio. El que ha nacido y que sabe que su llamado es la predicación de la palabra, él se carga de la obra, se carga física, emocionalmente y espiritualmente. Cuando muchos quieren tirar la toalla, el predicador está ahí, el siervo de Dios está ahí. Cuando hay personas que le dicen: es que eso de tratar con gente requiere de mucha paciencia. Usted pasa aguantando a un montón de personas que le cuentan sus problemas. En una ocasión alguien me preguntó, tratando de desanimar la vocación que Dios nos había hecho, me dijo: y de todos los que recibís, ¿cuántos te llegan con buenas noticias? Me dijo. Y me puse a pensar, bueno, de veras que a veces los que llegan a consejería no llegan porque: mira, hermano, le quería contar esta buena noticia, voy avanzando en esto en mi familia, voy avanzando en lo otro en mi economía. Los que llegan a la consejería, hermanos, son gente atribulada, gente emproblemada. ¿Quién en su sentido juicio se va a echar problemas de otros encima? Suficiente con los que uno ya tiene, podría decir alguien. Pero el que es verdadero ministro del evangelio se carga, hermanos. A veces uno habla con una persona y terminó de hablar, pero uno va ahí en el vehículo pensando en lo que le dijo la persona. Llega a la casa pensando en el problema que le contó la hermana. Amanece al siguiente día y sigue pensando. Es que ese es el ministro, ese es el hombre de Dios llamado, que mientras otros quieren tirar la toalla, el Señor le pone a él una carga especial
para seguir haciendo la obra de Dios. Por eso es importante que los hombres que son llamados al ministerio tengan esta carga. Tengan la carga por la obra de Dios. Aquellos que son llamados al ministerio, el Señor los capacita. Él los capacita. Aquellos que tienen el deseo, la convicción, el llamado, también el Señor les provee de los dones necesarios para poder ejercer el llamado. ¿Sabe algo, hermanos y hermanas? De todas las profesiones, si lo queremos decir así, o vocaciones más delicadas que se pueden realizar sobre esta tierra, es el de ser ministro. Porque el mecánico, si se equivoca con el motor de un carro, pues basta con sustituir el repuesto y cambiarlo. Aquel que se dedica a cualquier otra profesión tiene su riesgo. Pero hermano, y el riesgo del ministro, que tiene que ver con la eternidad, el riesgo de ser predicador y de saber que usted es responsable de toda una congregación, y que, como dice la Biblia, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Yo por eso, hermanos y hermanas, de ustedes siento una enorme responsabilidad, porque sé que el Señor me va a pedir cuenta de ustedes. El Señor me va a pedir cuenta de cada uno de ustedes. Ahora, me va a pedir cuenta de los que se congregan acá, no de los que vienen como meteoritos una vez al año. De ellos yo voy a dar cuenta. Entonces, Dios, hermanos y hermanas, capacita con dones, capacita con madurez, capacita con poder sobrenatural, capacita por la palabra, capacita por la llenura del Espíritu. Porque esto de hacer el ministerio sin la presencia de Dios, hermanos y hermanas, es simplemente un címbalo que retiñe si intentamos hacer la obra de Dios así. Necesitamos tener el poder de Dios, porque si Dios no está con nosotros, aquí no hay nada, hermanos y hermanas. De ahí la importancia que ustedes como iglesia levanten sus oraciones por quienes predicamos la palabra. ¿Cuántos han orado por sus pastores, hermanos? Si no lo sabía, el diablo a nosotros nos lleva hambre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: heriré al pastor, ¿y qué va a pasar? Y las ovejas serán dispersas. El diablo nos lleva hambre. El diablo le lleva hambre a las familias pastorales, a los matrimonios de los pastores, a los hijos de los pastores. El diablo, si fuera posible, matar a los ministros. Los mata, hermanos. Pero si eso no ha pasado, es porque el Señor nos cubre con su Santo Espíritu y hay una escolta angelical cuidando a los siervos de Dios. Un elemento que es importante: el hombre de Dios que ha sido llamado por Dios al ministerio crece en su vocación. Debe de crecer. Hermanos y hermanas, esto es algo importante, y el crecimiento no es solamente numérico, es en cuestión del carácter. El crecimiento que nosotros debemos de tener debe de ser consistente. ¿Sabe por qué? Porque ustedes vienen creciendo detrás de nosotros. ¿Qué pasa si un predicador se queda enano? Y no se lo digo físicamente. La iglesia se vuelve enana. ¿Qué pasa si un líder ya se quemó? Comienza a quemar todos los que están detrás de él. ¿Qué pasa si el ministro se desanima? Desanima la iglesia. ¿Qué pasa si el ministro, hermanos y hermanas, ha perdido la pasión, el vigor, el deseo de hacer la obra de Dios? Va a quemar a los que están detrás de él. Por eso necesitamos que el Señor nos llene de su presencia.
El apóstol Pablo decía: reflexiona, Timoteo, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Que vayamos creciendo. Pero qué triste es, hermanos y hermanas, cuando ya un ministro ya no tiene nada. Ya no tiene nada. No hay un aprovechamiento. No podemos decir que ha llegado el momento de colgar los guantes. Tenemos que seguir luchando en esta obra que Dios nos ha encomendado. Pero de ahí la importancia que el que es llamado por Dios crezca en su llamado. Y un último elemento con el cual termino: el ministro debe de ser útil, hermanos. El ministro debe de ser útil. ¿Y qué significa ser útil? Cada vez que yo hablo con este hermano y le pido un consejo, qué sabiduría la que él da. Cada vez que este hermano quizás ora por mí, me siento ministrado por él. Cada vez que el hermano me conforta, siento que es el Señor el que me está hablando por medio de él. Eso es ser útil. Eso es ser útil en las manos del Señor. Qué bendición es cuando alguien se para acá y da una palabra fresca de parte del Señor. Eso es ser útil. Yo sé, hermanos y hermanas, y con esto voy terminando, que por el mundo ha salido un montón de gente aprovechada, colocándose a sí mismo el título de pastor, y han visto el ministerio solamente como un espacio para irse a lucir, como un espacio para ganarse la vida. Pero si eso, hermanos y hermanas, significa el ministerio como muchos los entienden, que el Señor reprenda al diablo. El ministerio no es para eso. El ministerio no es para granjearse la popularidad ni el reconocimiento de la gente. El ministerio es para servir a aquel que nos llamó, a aquel que nos constituyó, a aquel que nos puso al frente de su obra. Porque vamos a dar cuenta delante de nuestro Dios, quien es el príncipe de los pastores por excelencia. Que Dios nos ayude entonces, hermanos. Y usted me dirá: hermano, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Porque estoy más que seguro que el Señor de en medio de ustedes va a levantar a los nuevos ministros. Pero desde ya le anuncio: si puede evitar el ministerio, como decía Spurgeon, evítelo. Si su deseo es ganarse la vida, tener dinero, esto no es para usted, amigo. Hágase empresario, hágase político, pero no venga creyendo que el ministerio es para vivir bien. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, la otra cara del ministerio, que es la que no se ve, es la que las personas no quieren y desprecian. Detrás de cada hombre de Dios auténtico ha habido un taller de trituración para preparar al que va a ser útil en las manos de Dios. Así que, hermanos, oren por sus ministros, ámenlos, respétenlos, síganlos, pero sobre todo, si Dios coloca en usted el llamado al ministerio, sepa que este es el proceso de Dios. Dicen amén, hermanos. Vamos a orar entonces. Pongámonos en pie, hermanos. Oremos al Señor esta noche. Hay hombres de Dios, hermanos. Vamos a hacer esta oración por los ministros del evangelio, por los pastores, los siervos que en diferentes partes del mundo están haciendo la obra de Dios. Oremos por ellos, hermanos. Y con esta oración vamos a cerrar este servicio. Vamos a orar, hermanos. Levanten sus manos al cielo y por favor, esta noche no ore por usted, ore por sus pastores, para que no falte el fuego del Espíritu. Ore por sus ministros, para que no falte la palabra,
para que el Señor los preserve en santidad, para que el Señor los cuide, para que el Señor los capacite. Ore, hermanos y hermanas, para que el Señor levante una nueva generación de ministros que amen la presencia de Dios, que amen la palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, esta noche pongo en tus manos la vida de los pastores de esta iglesia, para que a cada uno, Señor, le renueves la visión de su llamamiento, para que coloques en ellos el poder de tu palabra, la capacitación de tu espíritu. Oh bendito Dios, oro por cada uno de ellos, para que los preserves en santidad, para que los preserves en integridad. Aparta, Señor amado, toda acechanza del maligno. Respáldale, Señor, con palabra fresca, que no vengan, Señor amado, a hablar de sus ideas, sino, Señor amado, de la verdad de tu palabra. Oramos por la nueva generación de ministros, hombres de Dios, a los que vas a levantar de esta iglesia, que sean hombres auténticos, genuinos, santos, llamados por ti, que ardan con el fuego de tu palabra. Te lo pedimos, bendito Dios, para que la eclesía, el cajal de Dios, esté alrededor de ti, no de un hombre, de ti. Que los ministros solamente seamos útiles en tus manos, Señor. Respáldanos, danos de tu unción, de tu llenura. Oramos por sus familias, sus esposas, sus hijos. Cuídalos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria. Oramos esta noche, Señor, para que nos lleves con bien hacia nuestros lugares de destino. Aparta todo peligro, aparta todo peligro, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria y el honor. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas.